¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo espacio de Más Sociedad, porque cuando las cosas se ponen difíciles alguien te tiene que decir la verdad. Como cada domingo estamos acá conversando sobre los temas que apasionan a nuestros auditores. El día de hoy se conmemora, ya esta semana se conmemoró un año del aniversario del trágico accidente del expresidente Sebastián Piñera, quien a lo largo de su vida pública desempeñó un rol clave en la historia reciente de nuestro país, liderando no en una, sino que en dos oportunidades la moneda, marcado por grandes desafíos y transformaciones, desde la reconstrucción tras el terremoto del 2010, el rescate de los mineros, la crisis del estallido social de 2019 y la pandemia del COVID-19, pruebas que definieron parte de su legado. Pero más allá del presidente y el líder político, hoy también queremos recordar al hombre detrás del cargo, su faceta más personal, sus pasiones, su espíritu incansable y su cercanía con quienes lo conocieron muy de cerca. Toda esta semana ha estado marcada por homenajes, hemos visto conmemoraciones de este año sin Sebastián Piñera, pero hoy día tengo dos tremendas invitadas que lo conocieron muy de cerca. Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional, además del partido del presidente Piñera. Así es. Muchas gracias, Eduardo. Feliz de estar aquí, de recordarlo hace una semana de emociones, pero creo que esta va a ser una bonita conversación. Sí. Y bueno, ¿quién también le tocó ver el lado más humano del presidente? Que lo tenía que seguir para todas partes, digamos. Literalmente. Fue su community manager, Javiera Rodríguez. Muy bienvenida. Y muchas gracias, Javiera, porque hace mucho tiempo que no hablabas de lo que había sido tu trabajo con el presidente Piñera. Nunca he hablado, así que por favor, una piedra del pecho, porque primera vez que lo voy a hacer. Tenemos la premisa entonces. Oye, entremos en materia. Más allá de los legados políticos, que obviamente le vamos a preguntar a la Andrea ahí, que me imagino que además siente ese peso de poder llevar la responsabilidad de un partido que estuvo muy marcado por la presencia del presidente Piñera. Quería partir contigo, Javi, porque yo, bueno, me tocó ver de lejos, no fui parte de los gobiernos del presidente Piñera, pero recuerdo que en el 2010, cuando ganó la primera vez, todo el mundo salió a la calle, se acababan los gobiernos de la Concertación, volvía Sebastián Piñera, pero siempre quedó como del primer gobierno, de la primera parte, como el personaje instalado de un presidente serio, muy estructurado, que no sé, como el gran empresario que era Sebastián Piñera y como un poco distante, no tan afecto. Y sin embargo, en la última parte de su presidencia y estos años que había estado lejos de la presidencia, vimos un lado mucho más humano. O sea, cómo no recordar los videos con los nietos. O sea, sí, lograste sacar una faceta de él que era poco conocida por la gente. ¿Te costó? ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad es que, bueno, lo que se mostró de él y lo que el mundo conoció de él en el primer gobierno es él. Pero pasa que no es solamente eso lo que él es, ¿ya? Y me pasó a mí también. Yo pienso que, para que la gente sepa, yo soy su community manager, que es la gente que administra redes sociales. Y yo venía de un mundo de entretención. Yo trabajé con Lucho Jara. Imagínense la diferencia, nada que ver. En el Mucho Gusto, y me llaman del gobierno, voy, conozco a Sebastián Piñera y me apaniqué. Y en ese entonces, que fueron su último SP2, que nosotros le llamamos SP2, era un equipo de redes sociales, ¿ya? Y estaba compuesto y era bien completo, bien pensado. Él todo lo pensaba tan bien. Había una persona política, que era la Tali, de redes sociales políticas. Tyson, que era su audiovisual, diseñadora Dominga, a cargo de Francisca Pérez, Josefa Solar, y yo era el color, ¿ya? Lo mío era hacer que él brillara en su parte más blanda, que era un poco la que no se mostraba mucho. Claro. Y así fue. Y yo me enfrenté a una persona con mucho miedo. Yo me empecé a preguntar, ¿qué hago acá? No puedo sumar ni 2 más 2 y estoy con la persona más inteligente de Chile. Pero poco a poco, y fue más rápido que tan lento, él se mostró con las cosas que yo ahora entiendo que hacíamos match, y ahora entiendo porque trabajamos juntos, que es el humor, la rapidez, la picardía de Sebastián Piñera, que lo hace ser para mí quien es. Y ahí conectamos y me di cuenta que no había que hacer un trabajo muy difícil para sacarle el lado humano. Mucha gente me decía a mí, tú lo humanizaste. No me gusta esa frase, porque él no era no humano. Solamente que no mostraba de repente ciertas cosas, o no estaba alguien todo el tiempo para verlas y sacarlas a reducir. Entonces me encontré con una gran persona y siento que después de que se murió, la gente volvió a sus redes sociales y conoció este lado, y me parece que se hizo mucha justicia respecto a eso.
Andrea, a ti te tocó vivir los dos gobiernos con el presidente Piñera y también tenido mucha cercanía con la primera dama, quien además también habló durante estos días, nos da Sí. entrevistas hace mucho tiempo, y también señalaba esto, de que se lo veía muy completo o muy feliz después de la presidencia, disfrutando mucho, dedicado a la familia. Incluso lo último que queda, que revela algo la personalidad del presidente, es que Sí. estaba trabajando en un plan para la reconstrucción de Valparaíso. ¿Cómo lo viste tú desde adentro? Desde el lado humano, pero también desde la faceta más política del presidente Piñera. Me pasa que podría contar tantas cosas. Yo lo conocí cuando yo tenía 18 años. Cuando él se murió el año pasado tenía 36. Eso quiere decir que la mitad de mi vida Claro. pasé viéndolo. Por lo tanto, es desde el crecimiento, desde cuando llegué, que era literal una mechona, hasta que fui su subsecretaria, toda mi historia política y mi vida ha estado marcada por él y por su familia. La Mane siempre me dice, se acuerda la primera vez que entré a la oficina, a una reunión en Apoquindo 3000, que fue como mayo o junio del año 2006. Yo había trabajado en su campaña 2005 de voluntaria hacía los 18 años. Yo me hice militante de RN el día que RN lo proclamó candidato presidencial en el Mira. año 2005. Y dije, este es mi partido, porque es el partido de él. Y a los 3 o 4 meses me vine a ir a Santiago, pude ir a una reunión en su oficina y fue como, man, he cumplido el sueño de mi vida. Estuve en la misma oficina que está Sebastián Piñera. Yo me puedo volver pachanco pagada. Porque tú eres de Chanco, sí. Yo soy de Chanco, sí. po. Y hasta el último día, desde esa experiencia que después me tocó trabajar con la Cecilia, con su familia, los conozco muchísimo. Obviamente tengo una cercanía muy especial con él y con toda su familia. Y me pasó que el día lunes 5 de febrero de hace un año atrás, yo venía manejando de vuelta de Chanco a Santiago. Había visto el tema de los incendios, yo siempre me conecto mucho con el tema de la emergencia y he estado tratando de ayudar como a distintos lados, más como desde el lado político. Y me empieza a llamar la Carla Munizaga como a las 12 del día, no, 10 para las 12, a ver si yo venía manejando Santiago, me dice, oye, conéctate a una reunión que el presidente quiere que veamos temas de reconstrucción. Y yo, puta, voy manejando. A los 2 minutos el presidente llamando. Oiga, Andrea, conéctese a una reunión. Presidente, voy manejando. Oiga, pero conéctese con audífono, conéctese un rato. Y así lo hizo porque yo estaba del otro lado. ¿Sí o no? ¿No? Y me paré, me estacioné, se puso a manejar mi pololo y yo me conecté, computadora, audífono, llegué a Santiago, llegué a mi casa, seguíamos en reunión, la Javi lo veía. Sí, Y hoy día pienso ese minuto, el día antes de su muerte, que de verdad estuve a 2 segundos de decir, no me conecto a esta reunión, estoy a 40 minutos a Santiago, después lo veo. Claro. Lo distinto que hubiese sido ese día, ese minuto, la carga con la que me hubiese quedado de haberle dicho que no. Mira. No, o sea, lo repaso y lo repaso. Y esa tarde trabajamos toda la tarde. De hecho, les juro que el Zoom terminó a las 4, no Sí. sé, por ahí. Después cada uno se quedó trabajando. Yo me quedé viendo como unos tipos de bonos, cosas que podíamos ayudar. Y al otro día en la mañana, me acuerdo perfecto que a las 8 de la mañana nos empezó a escribir así como hablé con el presidente, hablé con la ministra, preparen plan, recuerden estas cosas. Y su último mensaje ha sido como a las 11, 12 del día, en un chat especial que hicimos de reconstrucción. Y yo me fui a almorzar, terminé mi parte de la minuta, la dejé enviada y me fui a almorzar. Y cuando termino de almorzar, el siguiente mensaje era que había tenido un accidente. Ay, no me... Sí. O sea, no, fracturante es lo menos que te puedo decir. Yo quiero complementar un segundo con algo que dijo la Andrea, que del lado de redes sociales, que era yo la niñita que le grababa todo. Me acuerdo que esa reunión yo la sentí tan importante, me dio orgullo cuando él dijo, llamen a todo el mundo, se conectan para la reconstrucción. Yo, como persona que quiere que se muestre lo mejor de él, siempre dije, ya voy a grabar, voy a hacer una historia, que el mundo sepa que Sebastián Piñera no está gobernando, pero va a ayudar. Claro. Y él me dijo, no, esto no se graba. Y yo, por favor, quiero voy a súper filtrarlo, voy a filtrar. No, esto no se graba, esto es, vamos a hacer un plan bueno y cuando sea Cuando necesario, haya cuando yo resultado. ya hable al presidente Boric para decirle que tenemos una ayuda, no solo la tenemos lista, además. Y yo, ok, y esa reunión no se filtró hasta, por supuesto, después de su muerte, unos días después que, como... me Que acuerdo de hecho nos muchos pidieron mini- permiso a todos para mostrar la foto. Exacto, y porque Sí. yo, Era- por desobediente, y él me retaba siempre por eso, igual saqué la foto, porque dije, por si acaso, y sirvió para demostrar que efectivamente él estaba preocupado de los incendios del país, Sí. como siempre lo hacía, pero él no quería mostrarlo él. Hay dos cosas muy impresionantes de todo esto, porque yo creo que hay
pocas veces en la historia de un país que un presidente parte tan inesperadamente. Y yo estaba sin señal en un lago en el sur y cuando me entero... ¿Quién digo, te avisa, tío Eduardo? me avisa mi polola, Ya. la Clara. Teníamos solo un teléfono que llegaba a la señal y me Y te dice, llamaba. oye, yo venía saliendo del baño y me dice, Julio Piñera. Y yo como, esto es una broma. O sea, ¿No te pasa que la gente, todo el mundo cuenta que es como, Sí, esa nadie era lo la creía. Ah. Era la Esa era la reacción. Yo dije, reacción. ya, me están No. leseando, cambien la talla. No, Sí, parece sí. que cayó el helicóptero en el lago. Y esto fue tarde, fue como a las 7 de la tarde, ya había pasado hace rato. Entonces es como, costó mucho asimilarlo. Y ya al día siguiente, cuando uno dice, ya, oye, esto es verdad, ver las calles, cómo empieza a salir la gente, cómo hay una cosa que a uno le emociona, porque a mí me decían, oye, tú estás así emocionado porque es Piñera y tú eres más cercano al sector de Piñera o es porque es un buen expresidente. Yo creo que habían de las dos cosas, porque si hubiese sido el presidente Lagos que hubiese partido así, o el presidente Frey, uno igual lo siente, porque hay un sentido muy, muy republicano, Ujú. y yo creo que el mismo presidente Piñera fue tan republicano que hasta sus últimos días quiso colaborar, ni más ni menos con Gabriel Boric, Sí. que lo habían tratado súper mal también, porque Uf. uno mira en retrospectiva, y son muchos los legados del presidente Piñera, pero también hay momentos súper complejos del presidente Piñera, donde habían crisis muy grandes, donde se lo trató de asesino, de enemigo de la democracia, de un montón de cosas, y aún así, él decide, voy a colaborar. O sea, por eso tú que estés más cerca. Era un hombre rencoroso, a mí me da la impresión de que tenía una capacidad de no guardar Nada. rencor y Nunca. ponerse a... ¿Qué manera de...? Yo les voy a decir esto es una infidencia y se van a reír, pero yo soy niña, soy joven, tengo 18 años. Tengo 34. Y él me retaba, cuando tuvo esta moda de decirle, voy a ser más indirecta, de decirle sobrenombres a las autoridades, ¿ok? Yo por supuesto caí en esa moda de repente por mucha rabia, por justicia, por cómo lo habían tratado a él, qué sé yo. Y digo un sobrenombre, ¿va? Al presidente Boric, que lo respeto mucho, pero no por lo siguiente, pero esto me hizo mucho sentido en la admiración que yo tenía para el presidente Piñera. Una vez yo digo eso en su nombre, como, ¡ay, qué rabia él! Merluzo creo que era ya. Al principio, cuando esto partió, cuando le pusieron el sobrenombre, y él me dice, Javiera, la figura del presidente se respeta, sea quien sea. Sea quien sea. Y sobre todo si le vas a enseñar a tus hijos o a tus sobrinos, no sé cuánto, ay, porque tu familia es de tal color político, Claro. porque yo lo viví, me dijo. Entonces, en este país tenemos que aprender a respetar y hay que luchar porque se respete. Y yo, obviamente, que dije, "Oh, me quedé, qué vergüenza, porque acaba de ver la cacha". Claro. Y dije, wow, se suma a mi alcancía de razones por las cuales yo admiro a este hombre, otra monedita más, porque tenía este sentido de Estado que a mí me hacía estar orgullosa de trabajar a su lado, básicamente. Y hablando de ese sentido de Estado y de que la figura del presidente se respeta, sea quien sea, siempre, bueno, Cecilia Morel en su entrevista dice que uno de sus mayores legados es haber protegido la democracia cuando ésta estuvo en acecho, cuando estuvo a punto de caer. Había muchos que quisieron derechamente sacar al presidente Piñera de su cargo. Y tú, Andrea, lo viste ahí muy adentro. de cerca, muy de cerca adentro, digamos. Cuando la moneda Básicamente estaba, en la moneda. cuando la moneda estaba siendo acechada. Más allá de, obviamente, lo político que todos sabemos que eran momentos muy tensos, ¿cómo vivió él ese momento que yo diría que fue una de sus mayores crisis? Yo creo que parte de lo que hemos conversado te dan luces de cómo el ser humano que era lo convierte en el político que termina siendo. Nos dicen no era rencoroso. No era rencoroso. Es que efectivamente no es. Y eso es una cualidad del ser humano, de ese ser humano, que lo convirtió en un político capaz de dar vuelta a la página y seguir adelante. A pesar de que el que hoy es presidente lo había tratado como lo había tratado, sin respeto en su minuto, y toda esa coalición que hoy día gobierna no tuvo respeto ni al cargo, ni a la figura, ni a la persona, ni ningún tinte de humanidad, él es capaz de olvidarlo y sobreponerse a eso cuando hay que ayudar, cuando hay que estar por Chile. Entonces, de lo que esas mismas características de humanidad, ese sentido profundo que tenía de demócrata, porque era un demócrata en serio, cuando tomó decisiones o pensó qué era lo que había que hacer en ese minuto, que no hay nadie que estuviera preparado, y ni había forma de estar preparado porque era muy ajeno a nuestra realidad, a lo que habíamos vivido los últimos 30 años. O sea, el que venga a decir hoy día todos son generales después de la guerra. No estábamos preparados, era algo que nosotros no estábamos acostumbrados. Pero no me cabe duda que cada una de las decisiones que tomó en esos días era siempre no pensando en él,
sino pensando en el país y lo que el país necesitaba. Y finalmente eso es lo que hace que logre construir una salida, sea como sea, pero logra construir una salida y obviamente logra mantener la democracia y que finalmente va a ser uno de sus grandes legados. Y el tiempo lo va a jugar así. Y de nuevo, finalmente, esa figura, ese hombre, ese político, es por la persona que era, por lo que él había construido. Absolutamente. Y Andrea, yo también opino que todo el mundo decía que cuando Piñera entregó el cargo, el puesto de presidente, iba a ser muy dura o muy largo el tiempo de críticas, que la gente lo odiaba. Bueno, yo lo viví mucho en redes sociales y ustedes no se imaginan las cosas que yo leí, Dios mío santo. Todas las peores. Lo peor de lo peor. Y con esto quiero decir dos cosas. La primera es lo que iba en el primer punto. Pero ese gap de tiempo que parecía que iba a ser muy largo, se acortó así. Porque se empezó a reivindicar, la gente empezó a extrañarlo al tiro. Fue muy rápido. Fue muy rápido. Cuando, y él hizo esto, entonces para nosotros el equipo era como, wow, ya estábamos preparados para algo muy malo, y no. Y lo otro que me pasó también, que yo que soy experta en redes sociales, que estoy todo el día metida en eso, tú te das cuenta que lo que pasa con Twitter, ese universo es muy grande en palabras, es muy pequeño, Muy pequeño en realidad. En realidad, y nos pasó porque yo me acuerdo que tenía mucho miedo en los días de funerales, porque yo decía, si yo me dejo guiar por lo que le escriben en Instagram, Estamos fritos. va a llegar 3 personas. Y va a llegar mucho odio y va a ser muy terrible. ¿Había miedo en algún minuto que fuera funado el...? Sí, o sea, al menos yo no hablo de ni por la familia ni por la Carla, no. Yo hablo de la última Lo que escalón, tú veías. Claro. la niña de redes, con mi partner que es Nicolás Mesía, que era el periodista de prensa, yo era la niña de redes. De hecho, nosotros nos enteramos primero los dos juntos a raíz de un tuit de su muerte, fue muy terrible. Y hubo que organizar en tiempo récord el funeral para el día siguiente. Y yo decía, Nico, no va a llegar nadie, no importa, qué pena por la familia, los van a funar, nos van a funar. Y encontrarte con lo que te encontraste. Con lo que salió. Que desde la FACH, cuando recibimos el cuerpo, estaba la carretera llena de gente esperando afuera. Y esto queda a la cresta. Hasta el ex congreso, la Nunca fila de faltó gente. Yo dije, el mundo virtual son puros cobardes y no son nadie. No son nadie. Y la gente real no se expresa ahí. Exacto. Porque le tiene miedo. Porque antes decir que tú eras piñerista te producía cobardía, porque antes se justificaba mucho la funa y era muy terrible. Pero después de esto creo que ayer, el jueves, publicó la Cecilia un video muy bonito y tú empiezas a leer los comentarios y empezás a emocionarte. La gente salió del closet, por decirlo así, Claro. después de su muerte. Y Se es muy sintió liberada lindo. de poder decir de verdad lo que sentía, lo que creía. Exacto. Y yo cierro los días diciendo, estaría feliz. O sea, si Él él estaría estuviera viendo feliz. lo que... Estaría desde arriba y mirando como, Lo- yo lo veo, es que lo veo. Claro, o sea, es parte también del efecto que genera esto. O sea, yo insisto en ese punto. En Chile no estábamos acostumbrados a que un presidente partiera de manera tan abrupta. Ujú. Y eso obviamente que hace que O sea, sea todo... la forma todo. en que muere obviamente genera un impacto. Y ese impacto hace que, además, lo que dice la Javi, todo lo que venía de reconocimiento de un gestor, de un buen gestor, de un presidente preocupado, de algo que yo he escuchado mucho y supongo que tú lo leíste todo el rato en redes, es orfandad. Sí. Perdimos un padre. Sí. Porque, Es que es porque eso. había generado la imagen de un padre de Chile, el que se hace cargo, el que te protege, como Y que como también- reconstruyó, que también como era tomó la muy pandemia. de sus actitudes, porque, a ver, yo tampoco voy a mentir, yo muchas veces estuve en las antípodas políticas del presidente Piñera. No sé muy En la antípoda política de este lado. De este lado, digámoslo, de este claro, lado, claro, claro. Sí, pongámosle un pongámoslo en marco. contexto. Pero lo que uno nunca podía desconocer es que si tú sabías que venía una situación de crisis, la pandemia, el terremoto, los incendios. Si tú tuvieras que lo elegir fuera, a quién le quiero que pasa me el- cuide, de todas formas, ¿no? O sea, yo siempre pienso. O sea, dejáis de lado un poco las diferencias y decir, mira, Me da lo mismo. Sabe cómo hacer la cosa, me da seguridad, me da tranquilidad, y yo creo que eso habla mucho de también la capacidad de gestión y lo afortunados que fuimos también de que De vivir nos lo haya que to- vivimos con de el que la pandemia no que haya nos hayan tocado tocado con la reconstrucción del terremoto, la pandemia, fue como, Sí. bueno, dicen que Dios es guionista. Oye, tenemos que ir a una pausa comercial, vamos a seguir hablando de el hombre, el lado más humano de Sebastián Piñera, a la vuelta de comerciales. Quédense ustedes acá en Radio Agricultura.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativa de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl. Oye, estamos hoy día en un programa especial porque estamos recordando la figura del expresidente Sebastián Piñera con dos de sus grandes colaboradoras, con quien fue su community manager, con quien lo acompañó desde Renovación Nacional también, que fue su subsecretaria, y que estuvieron muy cercanos también a la familia. Habló Cecilia Morel, como decíamos en el bloque anterior, y dijo que se hace notar su ausencia en algo que yo creo que se ha visto mucho también en estos días, que es difícil juntar a la derecha, porque nosotros tenemos una especie de mal endógeno que es el canibalismo en la derecha. ¿Quién es más derecha? ¿Quién es menos derecha? Y estamos muy acostumbrados a pelear entre nosotros. Y hay buscamos más las diferencias que las muchas cosas más que que nos las unen. cosas que nos unen. El presidente Piñera decía: en la unidad está la fuerza. Y tiene esa capacidad de haber sido uno de los pocos personajes de la historia de nuestro país que ha logrado unir, Muy convocante. muy convocante, y ha logrado hacer proyectos tan grandes. Pero Cecilia Morel decía algo que era más fuerte todavía, que así como se nota su ausencia en Chile Vamos, en la política, en poder juntar a la derecha, donde se nota demasiado su ausencia a nivel familiar. ¿Cómo la familia Piñera también ha vivido su propio dolor? Porque muchas veces esto es demasiado público. O sea, no hay persona en Chile que no conozca a Sebastián Piñera, pero en la intimidad, o sea, esa ausencia de papá, de abuelo, de hermano también. O sea, yo creo que un poco lo que hemos visto en las entrevistas de todos estos días, él era un poco lo que decía la Cecilia, estaba muy pleno además, estaba en un minuto, claro, probablemente en su etapa empresario, en su etapa senador, fue a lo mejor un papá no tan presente como sí un abuelo muy presente, por ejemplo, que es algo que lo dicen mucho en su familia, que además disfrutaba ser abuelo. Era de manera impresionante cuando nació León. La gente, yo era chica en ese tiempo, pero los más grandes decían cómo había cambiado el día que fue abuelo. Porque efectivamente las personas cambian cuando son abuelos. Lo he visto, sí. Y veía esa trascendencia de tu familia, de tu sangre. Entonces, obviamente su figura era un papá, era un líder en todo sentido, y obviamente la familia lo ha sentido. Él era muy convocante, era de estar, de que estuvieran todos como de incluirte, achoclonados. Sí. Entonces, obvio que yo he tratado de, en la medida de lo que puedo, estar, de acompañar a la Cecilia, que es una persona que quiero mucho, a la Mana, a la Ceci, a Sebastián, a Cristóbal, a todos los hijos en alguna etapa de campaña o de cosas, los conocimos, siempre muy presentes con él. Entonces, muchas de estas imágenes y estereotipos que se crean para afuera son súper falsos al final. La verdad que era una familia súper unida, todos muy jugados, muy comprometidos, todos con este sentido y amor por Chile. Y creo que tú decías, hay algo que es bien heavy, porque hemos tenido muchos homenajes durante todo el año. El homenaje internacional, el homenaje de Chile Vamos, el homenaje de RN, el de la UDI, el de cada uno ha hecho, y eso hace que sea un duelo muy público. Y obviamente eso es distinto a lo que una familia pasa, de que tenéis minutos en que podéis olvidar o recordarlo como tú quieres, y aquí también hay mucha imposición de los reportajes, las cosas. Ahora, un poco, creo que la Cecilia lo dijo, no ahora, sino hace un año atrás, que era como, o la Mane, dejó de ser de ellos para ser de Chile. Y también dejó de ser nuestro, como en Chile Vamos, como de derecha, como de centro derecha, para ser un estadista, para ser ese presidente de todos los chilenos. Exacto. Que en la historia, yo lo he repetido harto toda esta semana, probablemente lo vamos a recordar, o hay mucho legado práctico, como la gestión de la pandemia, o el terremoto, o cuando uno pasa, no sé, pues yo veo un puente y me acuerdo que lo construyó él. Pero finalmente va a quedar ese estadista, ese presidente que defendió la democracia, que tuvo un sentido de justicia social como ninguno, y que efectivamente va a ser recordado como el mejor presidente de los últimos años del país. Así también lo dicen las encuestas. Sí. Hay un revival bien importante de la imagen del presidente Piñera en el último tiempo. Justamente hoy día, yo leyendo comentarios, un poco de repente yo quiero pelear también. Ya. Dale, desahogarse. Me la busco. Nos queda el minuto de la verdad también, si quieres guardar uno ahí para golpear, pero tienes todo el derecho a desahogarte. No, me refiero acá. a que con respecto a la encuesta, hoy día, porque el video del jueves salía en uno de los momentos del video, que él fue elegido, le contaban a él que fue elegido el mejor presidente por los chilenos de los últimos 35 años, y abajo un comentario, ¿a dónde? Y yo,
¿Ya, en Link, serio querés pelear? Encuesta criteria, disculpa, pero pa. Y es así. Sí. La gente quizás no se informa tanto como uno que está todo el tiempo en la prensa, Sí. qué sé yo, pero es así. Y me dieron ganas de defender porque, bueno, el hate siempre va a estar, pero cuando hay pruebas convincentes de que eso es así, yo voy y pierdo unas horas defendiendo lo que defender. Oye, no era rencoroso, porque dijimos que estuvo dispuesto a colaborar con aquellos que incluso lo habían pateado en el suelo en su minuto, como el gobierno de Gabriel Boric, pero ¿se enojaba? ¿Alguna vez te tocó un reto de por Nunca más. algún trabajo mal hecho, digamos? Mira, para serte muy honesto, él se enojaba mucho, muy fuerte. Yo tengo, bueno, como yo me sumé a su vida en el CP2, hay muchas historias de CP1 para atrás que es como, Mitos. si se enoja, Tú llorando corre. te vas a ir y no vas a volver en 50 días, porque es muy brígido. Yo, en serio, yo tenía ese miedo. Pero pasa que, como mi personalidad, yo no era una autoridad de gobierno. Yo era la niña de redes, tenía mucha libertad de ser muy lúdica, de ser más cercana con él. Y me mandé muchos cagazos, por supuesto, de subir de motes, odiaba los Cosas motes. que pasan. Sí, por supuesto, y él me retaba siempre como un abuelo a mí. Y me retaba, se enojaba. O, por ejemplo, me acuerdo que yo le hacía las presentaciones a él. Él siempre daba charlas internacionales, las cátedras. Hágame el PPT. Y yo, y el peor que pasó. Lleno de mote. Lleno de mote, terrible, yo así. Pero el peor, en inglés me lo pidió. Y yo decía, ya, mira, está ChatGPT aquí todo bien porque está en su oficina, no me va a cachar que estoy con el traductor a 2 por 1. Y se 2 por sienta 1. al lado. Le voy a dictar. Y yo, the book on the table. ¿Qué hago con esto? Porque Yo voy a él decirle, piensa. gritaste, ¡Carola! Y la Carola que es su asesora eterna, experta en hablar en inglés, pues yo no había el tiempo de Nada, ya había... y me acuerdo que a él ahí me retó porque cuando yo me empecé a frustrar porque él pronunciaba de una forma muy particular el inglés, creo que se me cayó esto, y yo no podía escribir, entonces no podíamos avanzar y se empezó a frustrar. Y yo le dije, es que no puedo, presidente, no sabes qué más, no puedo, soy tonta, no sale en inglés. Y ahí, ¡ta! Pega en la mesa. Pero lo que me dijo, usted no No diga es que que es es tonta. tonta. Que no sabe inglés es otra cosa. Y me acabo de dar cuenta, me dijo. De haber sabido, no se lo pido. Claro, pero bueno, yo no voy a perder mi tiempo. Tal que manera que se hablar en inglés, humillación, pero fue más papá, Claro. pero era de golpear la puerta, hablaba fuerte, pero era una persona de enojo corto, te retaba a punto, listo, Y al otro día se le... y se le pasaba. Y lo último que yo aprendí mucho con él, y lo digo de por vida, el presidente me dijo una frase enojado una vez, cuando me preguntaba cosas de redes sociales, porque él no sabía mucho de redes sociales y él siempre quería saber todo, y me hacía hacerle informes, engagement, números, le gustaban los números, analizar todo, la favorabilidad, qué sé yo. Y me empezaba a preguntar y si mi favorabilidad es esto, ¿cuánto te...? Y yo, por supuesto, perdiendo aceite ya. Y uno empieza a... Mire, yo creo que es un 2,5 ¿Pero usted cree o es? y te dice, ¿Usted ¿pero cree usted cree o es? Pues, Claro. Y yo, Eh, mire, y ahí me dijo Javiera, siéntese. En la vida, y esto para su vida, lo que yo quiero escuchar de usted es lo siguiente. Presidente, no sé, lo voy a averiguar. Y se va y vuelve. Acción. Honestidad y acción, proactividad. No mentira. Para toda su vida, ¿entendió? Esto con un tono duro, pero siempre amable conmigo y a mí nunca se me olvidó y yo lo he ocupado para la vida entera. Yo asumo cuando no sé algo. No tengo por qué saberlo todo y también hay que ser humilde, pero resolutiva, pero te lo digo al tiro. Y esta para mí fue una de sus grandes escuelas de aprendizaje que me disciplinó, esa frasecita. Impresionante. Sí, sí. Fíjate que también, Andrea, en este video muy emotivo que subió Cecilia Morel durante la semana, había una parte, así como decía, que decía, estarías orgulloso también, no solamente ver cómo subió tu popularidad, sino como ver cómo tus colaboradores también han seguido en esto. Mm. Y hay muchos alcaldes de Chile, vamos, que hoy día, que trabajaron con el presidente Piñera, que hoy día están. ¿Cómo se construye desde ahí todas estas enseñanzas que dice la Javi, que les dejó el presidente Piñera a este grupo de colaboradores que hoy día sigue estando presente en la agenda pública? yo creo primero, hay varios que tienen o tenían una carrera política como muy tradicional o que era obvio que iban a ser candidatos. Pero yo creo que en su mayoría de los que fueron colaboradores sintieron un llamado después de su muerte. Creo que hay un punto en eso. La política es súper sacrificada en cuanto a los costos personales, lo que te dicen en redes, cómo te funan. Y probablemente muchos de ellos estaban muy cómodos y tranquilos donde estaban, pero la muerte del presidente yo siento que es un llamado a muchos. De hecho,
nosotros nos tocó, Eduardo, trabajar toda la municipal y cuando hacíamos repaso estábamos llenos de ex gobernadores, ex intendentes que fueron candidatos, además de los que fueron subministros, que son mucho más visibles. Pero o Ceremi, o sea, yo creo que hubo un llamado a toda esa gente que colaboró al lado de él de decir todo ese sello de gestión que él nos entregó y nos dio, hay que seguir, sobre todo cuando tenía un contraste tan grande de, más allá de lo político y de las ideas, de gestión. Sí. Cuando hoy día tú ves autoridades que parecen indolentes, obviamente la imagen y recordar cómo él sí tomaba el sentido de urgencia. O sea, al otro lado son personas, las que están sufriendo, las que están sin casa, las que necesitan ayuda. Creo que ahí hubo un llamado demasiado importante. Ahora, como en el tiempo, ojalá tener muchos más de esto, recordarnos de tantas cosas. A mí a veces hay cosas que se me olvidan, pero creo que hay que tratar de que cada uno de los que nos tocó estar cerca de él podamos contarlas cuantas veces sea necesaria. Exacto. Claro. Porque creo que qué pena me da. El otro día un niño de la juventud me decía, qué pena me da no haberlo conocido. Y él ya no lo va a conocer. Oh, que Claro. Y solo lo va a qué conocer heavy lo por que lo decís. que Por los testimonios por los que- testimonios Por de lo que los que nosotros estuvieron ahí. hablemos de él. Es que heavy es. Entonces, ojalá poder dejar la mayor de las cosas. Y como todo, las luces y las sombras. Como tú preguntabas recién, así como te retó. Miles de veces. Oye. Me tocó en otros periodos donde ya no estaba tan seno. Tengo alguna historia de que por años me llegaron a preguntar, ¿es verdad que te retó esta vez así de tanto? Otra cosa que pasa también con estos personajes que tuvieron o que han tenido una vida política tan larga como el caso de Sebastián Piñera, es que uno de otra forma uno se acostumbró a verlo constantemente en la tele, ya sea en sus primeras campañas, después como expresidente, o cuando lo invitaban a los estelares, y yo creo que ahí había particularmente una persona que lo humanizaba mucho, no sé si a ti te tocó verlo, que hoy día además está pasando por un momento de salud bien delicado, que es el Negro Piñera. el Negro. O sea, yo veo esas entrevistas entre Sebastián y el Negro. El Negro Piñera era de las personas que probablemente más lo humanizaba y era una situación demasiado divertida que hacía a la vez de padre, de hermano, lo chasconeaba un poco. ¿Te tocó ver esa relación más de cerca? El Negro es impactante, es increíble. Y lo más increíble es esta relación como de película. El hermano, empresario, inteligente, y el Negro, el artista, el que, ¿cachai? El bohemio. En la semana hubo mucho, de hecho el mismo jueves, el Negro estuvo en 2 móviles, en TVN y estuvo en Mega, hablando del presidente y hablaba con mucha emoción y decía, yo quiero asumir que él es mi hermano de sangre, pero para mí es un padre. Es un padre porque me cuidó y estuvo siempre pendiente. Y yo al menos lo que puedo decirte de una tecla de una trabajadora de él cercana, de los momentos de oficina, que a todo esto el presidente hacía su familia como parte, te hacía parte de su familia, porque en esa oficina todos pasaban por la picha y gritaban, y el Negro, hola, voy a buscar. Y el presidente, pero ven, Javi, y nos hacía a todos parte. Entonces te tocaba ver muchas de esas cosas y te sentías muy cómodo. Y ahí el Negro, como, no, Sebastián, Negro, baja esa foto, no quiero. Esa relación que tenían, que es como tan lúdica, es Tan real. es real. Y se escuchaban y también se querían mucho, ambos los unía la música. El presidente Piñera cantaba extremadamente bien, es un melómano, son de las cosas que yo conecto mucho con él. Elvis, los Beatles, le gustaba cantar y con el Negro se juntaban, ya, a cantar. Y son muy musicales los Piñera, entonces se reunían, son de familión, son del guitarreo. Y lo que me gusta de ellos dos es que son muy distintos, por supuesto, físicamente hasta de personalidad, signo. Pero se respetan y se admiran, o se admiraban, mutuamente. Y por todas las críticas que tuvo Piñera y todas las críticas que ha tenido el Negro por su vida de exceso, lujuria, de nocturno. Claro. Yo me siento muy representado en el Negro. Se respetaban los dos mutuamente y se defendían siempre. Una buena relación de hermano. Oye, y lo otro que también se recordaba mucho en esto como de lo público que era la vida de Sebastián Piñera, eran las Piñera Las cosas. piñericosas. Las piñericosas, ¿cómo olvidarlo? Ay, Los no. chascarros que vivía. Qué manera de sufrir. Que- Qué bien, ¿no? que- Donde iba a haber un discurso y como... Que no se haya equivocado en una frase. O después, como, voy a tirar una talla. ¡No! no. Se paraba todo. ¡Terrible! Uy, Ahora- que yo sufría. así Ahora, como, oh. también, No, pero también no sé quería qué pasa. preguntar. El sufrimiento es porque no queréis que después le peguen como le pegaban. Es por cuidar, obviamente. Es como, oh, Es como... exacto. Pero todo lo veíamos ahí, eran muchas veces chascarros divertidos, pero también uno ve que, por ejemplo, el presidente Boric, cuando tuvo este punto de prensa y la asesora le dice,
presidente, Sí. hasta acá nomás, sigue, insiste. A ti que te tocó trabajar en temas más políticos con él, ¿tenía esa capacidad de cuando llegaba un asesor decir, bueno, yo no estaba en la postura correcta, vamos hacia acá? Porque la imagen un poco que se proyecta del presidente Piñera era como este erudito que sabía todo. Entonces, ¿qué tanto responsabilidad le traspasaba a la gente que trabajaba con él? ¿Y qué capacidad tenía de escucharlos también y de cambiar No, las decisiones? de escucha total. Ahora, yo creo que es una construcción distinta, porque tiene este modo muy de papá, porque efectivamente sabe mucho. Yo siempre decía algo que yo veía como todos trataban de entrar, quién con un gráfico mejor o con una cuenta mejor Claro. de números. ¿Por qué le tratan de competir en números si nunca le van a ganar? Jamás. Entonces, yo siempre trataba de hacer mis informes y mis cosas desde un lado más cualitativo que Claro. cuantitativo. Perfecto. Porque de eso era de lo que yo sabía y no le iba a ir a entrar a competir en los números, que es algo en que él era experto. Entonces, dependía de cómo te aproximaras, pero siempre, o sea, todo era conversado, todo era en bilaterales. Yo creo que debe ser de los presidentes que más bilaterales debe tener, de más acción en su oficina. Y eso te demuestra que, si bien su liderazgo se marcaba y la decisión estaba tomada ahí, siempre los equipos eran partícipes. No sé, a mí me pasó en la pandemia que yo en ese minuto no estaba trabajando en el gobierno, me había ido recién. Y me llama y me dice un día, oiga, me dice Andrea Valladares, ¿usted está disponible para volver al servicio público? Le digo, depende, presidente. Y me dice que necesito a alguien joven, sin enfermedad de base, que se pueda ir a la Araucanía. Básicamente, ¿tan él? ¿Tan real? Lo escucho. Ya, presidente, me da un rato para avisarle a mi familia. Le espero a la 1 en La Moneda. Punto. Punto. Y de ahí en adelante lo llamaba todos los días de la mañana y le decía, presidente, necesito tantos ventiladores. Ok, va a tener tantos ventiladores. Presidente, necesito esto. Presidente, necesito que cambiemos tal cosa. Y yo te diría que en ese proceso, que era un proceso donde yo estaba en terreno y le tenía que informar a él y le decía, necesito, nunca tuve una discusión. Nunca. Jamás. En otros procesos más, no sé, en otros roles que tuve con él, de tenemos que hacer esto por acá o por allá, probablemente era más la discusión. Entonces también depende del minuto en que estás viviendo. En el minuto de la pandemia, obviamente lo supo dirigir y tomar decisiones, pero también sabía delegar en vaya a salud y haga, comercio exterior o relaciones exteriores, vaya a buscar las vacunas. A mí que me tocó delegada, te juro que nunca me discutió nada, salvo una vez que él quiso levantar una cuarentena antes que yo y no se la gané, pero bueno, nada que hacer. Oye, Me encanta escuchar y eso. en las piñericosas, ¿qué anécdota tú dirías que es lo ya así, la top one que te tocó vivir con el presidente Piñera? Es que a mí como Javi, bueno, es que la verdad que no tengo ninguna obra, pero agarrándome de ese tema, yo me acuerdo que un desafío que yo tenía era decirle a él, riámonos primero nosotros, porque cuando uno se ríe primero de uno, la gente no se puede reír de ti. Ah, Y me acuerdo que una cosa que yo le dije, presidente, es Halloween. Este video que me parece hasta en la sopa de usted bailando tun, 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 que me parecía algo ja, 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 tieso, ja, ja, ja. Yo decía, no. Hagámoslo nuestro, porque el que aparece ahí es usted. claro. Entonces hicimos un video a mí, y la escuela Piñera, que yo le digo, era como, ok, hagamos una minuta de por qué, los riesgos que corre ese video, cuánto duraría y cómo sería. Yo, ya, minutita, para un video de redes de 15 segundos. Yo ya, minutita, y le expliqué. Y ahí yo me acuerdo que ese video fue como cuando me abrió la puerta a poder ser un poco más lúdica con sus cosas. Con sus tropiezos, subiendo la escalera, que se cansaba y hacía trampa, y subía, o cuando se caía en bicicleta, muchas cosas que pasaron. Y me acuerdo que, bueno, hubo un comité, como que no muchos lo aprobaron porque era, él en el video él decía como, feliz Halloween. Y sí, en texto ya, todos me van a mandar esto, y salía así. Pero bueno, le hice un remake, y le pongo una música y él baila así, después él se ríe. Y él dijo, ya, súbalo. Y le fue increíble. Y con los números que yo le tuve que llevar para demostrarle, Para demostrar que era bueno. porque si no, jamás me hubiese aceptado nada. Tome, yo así, y en inglés se lo presenté. Ya aprendí. So, le dije. Y me dijo, ya perfecto. Y desde ahí empezamos a hacer cosas más divertidas con sus piñeriscosas, Claro. que le pasaban mucho. Lo que más, equivocación de nombre, con nivel Dios. No. Equivocación de nombre, nivel Dios. No, heavy, eso es lo que más me acuerdo que le pasa y le da lo mismo. O ponte tú, él tenía
como una obsesión cada vez que tenía invitados, porque la oficina del presidente Piñera, la última oficina que tuvo, estaba su oficina y había una gran terraza acá, donde convocaba gente, había una gran mesa. Calor o frío, llegaron, Terraza. sí, baño, agua, pero un tsunami así, ¡ta! Todo manchado. Y yo le decía, presidente, ¿usted piensa que usted se ve bien así? Todo Le manchado, gusta. pero a él le gustaba después pegarse su peinadita, todo chorreado y iba a saludar. Y me acuerdo que una vez invitó a los alumnos PAES del año pasado, creo que fue, Sí. y todos quedaron como, hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Y comentaban, ¿pero qué le pasó? Y yo, Está recién peinadito. se estaba peinando, pero es que él se peina así, él se moja entero. Y aprendí a quererle con sus cosas, con sus Excentricidades. excentricidades. Sí. Pero Piñericosas todos los días. Yo creo que al final fue terminado siendo como aceptada, incluso extrañada por gran parte de la ciudadanía. Y convengamos que para mí, lo voy a decir con todas las responsabilidades que estoy diciendo, las Esa es tu cámara, esa piñericosas, es tu cámara. mi cámara voy a decir, Sí. las piñericosas yo creo que abrieron al mundo digital de autoridades políticas a aprender a aprovechar la oportunidad de que los errores comunican, los errores acercan. Hoy día tú ves las redes sociales de todos los candidatos, bueno, los que ya son alcaldes, son muy lúdicas, son cercanas. En la época Piñera 1 o Piñera Gobierno 2, las redes sociales de los políticos eran muy serias. Y yo creo que con Piñera también se abrió un poco el campo de que rehagan un poco nosotros mismos. El microfonito, ¿sabes que juguemos un poco acá? Hagamos de un error algo, una oportunidad. Y esto lo encuentro súper bueno, muy, muy, muy bueno. Y yo se lo adjudico gran parte de las piñericosas. No, porque obviamente también la gente no solamente quiere conocer el lado político, lo que opinan los personajes, sino que también quiere saber de la vida de estos personajes. Oye, vamos a ir a una pausa comercial acá en Más Sociedad. Quédense que volvemos con Javiera Rodríguez, Andrea Valladares, recordando el lado más humano del presidente Piñera. Bien, estamos de vuelta en este último bloque de Más Sociedad, recordando al hombre detrás de la presidencia. Sebastián Piñera, a un año de su lamentable partida, su legado político es indiscutible, pero también hemos entretenido mucho hoy día escuchando a dos de sus grandes colaboradoras, recordando el lado humano. Ahora, Andrea, tú estás ahí adentro, ahí, secretaria general de un partido. Después de toda esta faceta más humana que se le vio, sobre todo cuando deja la presidencia, colaborando incluso, como hemos dicho ya en varias oportunidades, con aquellos que lo querían ver por el suelo, había gente que hablaba de un tercer periodo del presidente Piñera. ¿Se le pasó algún minuto por la cabeza? ¿Estaba encaminado hacia allá? Yo creo que esa parte la vio más la Javi, que estaba al lado. pero desde lo político yo creo que no. Yo creo que él tenía... más, insisto, más allá de lo personal, era demasiado jugador de equipo, de coalición. Más allá que a él le tocó ser el líder en dos ocasiones y más también. Yo creo que él pensaba mucho y su preocupación estaba en el país y cómo desde Chile Vamos, él ayudaba a Chile Vamos a que fuéramos una construcción. Yo recuerdo, creo que debe haber sido su última entrevista cuando dice que espera una gran coalición desde amarillo hasta republicano. Sí, Que algo que nosotros hemos dicho y hemos insistido durante estos días. Republicano nos mandó a decir por el diario que ya no, pero no importa, nosotros vamos a seguir porque ahí hay un concepto más allá, y creo en eso. Creo que cada una de sus acciones no correspondían ni respondían a que estuviera pensando en una presidencia o no. Creo que era más bien el cómo ayudaba al país a través del sector del que él pertenecía y que obviamente es nuestra convicción que tenemos mejores ideas y mejores capacidades para hacer las cosas. Es difícil siempre unir a la derecha de manera tan amplia. Yo creo que ha pasado pocas veces en la historia del país. O sea, para el UP, digamos, para el rechazo también vivimos eso. Pero Sebastián Piñera lograba que incluso aquellos que muchas veces eran férreos críticos de su gestión, de sus posturas políticas, finalmente terminaban colaborando con los proyectos de Sebastián Piñera. O sea, ¿cómo olvidar, por ejemplo, la imagen de José Antonio Caz yendo a ponerse detrás de Sebastián Piñera, etcétera? Hacer guardia. Uy, que A hacer guardia. hubo mucha gente que hizo guardia que no quedó como, wow. O sea, había un sentido muy republicano en eso. Pero también desde su propio sector, y me incluyo acá, o sea, quizás a veces muy injustamente, cuando uno lo mira en retrospectiva. Con uno de los tweets que tuiteó. Claro, De todos yo leía cuando uno algunos. ve la arqueología tuitera, bueno, hay cosas de las que uno se arrepiente obviamente, Ujú. pero ¿qué era lo que a él
más le dolía cuando lo criticaban? Yo en un momento lo hablaba mucho con el Nico y decía, ¿a él no le duele nada o qué? Porque era heavy su resiliencia también. Y también voy a ser súper cuidadoso en lo que voy a decir. De repente me pasaba que yo era muy piñerista, soy piñerista, y sentí en un momento como un cariño de abuelo hacia él, era como familia, que no lo era, pero para explicarme como el dolor que yo sentía cuando alguien lo atacaba. alguien lo atacaba, sobre todo de nuestro sector, me pasaba. Entonces, y miren esta columna, yo, no, en calidad de carajo, lista negra, chao, el computador personal, ya, él no sabía esto. De mis descargos. De mis descargos, carpeta. Y de repente, y con Nico decíamos, porque esto, imagínense como de Office, ¿ya? Claro. Piñera acá en su oficina, yo en mi cubículo y el Nico como pelando así. ¿Ya? Y yo le decía, no, es que esta persona para mí no puede ser así con él, si fue, no sé, trabajó con él, qué sé yo. Día siguiente, hola, esa persona. Entrando a la oficina. Hola, presidente, y él, adelante, y yo. Por supuesto que después se iba y nosotros almorzábamos mucho juntos, teníamos reuniones del equipo con él y yo siempre decía, presidente, ¿por qué? Javiera, hay que trabajar, son pequeñeces y nunca sentí que le doliera, sino que él entendía que la política es así. Me costó a mí aprenderlo, pero así. Pero al final, en un momento cuando él me pedía los informes que yo de repente le mostrara ciertos comentarios, y habían cosas, no me acuerdo en qué fue, que había mucho hate, y yo dije, ya voy a tener que mostrarle, pero seleccionándolo porque había cosas bien brutales, la verdad. Y él no lo quería ver tanto. Como que, a ver, ya, listo. Suficiente. Y yo, en su hablar, en su mirada, dije, ya, esto igual le duele. Le duele. Pues es humano también. Y pese a que pasó muchos años con mucho hate, leyó muchas cosas. En las paredes de este país también eran gritos, no solamente en redes sociales. Yo pensé que tenía un poco más de alma de hierro respecto, pero no. Mismo que después de los últimos 2 años que estuvo de vida, se acercó más a la familia, se sensibilizó más, también lo hizo más vulnerable a ese tipo de cosas. Por eso yo siempre digo, desde que ha pasado un año, que se hizo justicia al menos en el cielo, porque yo sé que él, desde alguna parte, yo creo mucho en eso, también está recibiendo esta justicia de tanto amor que no le dieron en vida, pero igual lo debe estar sintiendo desde alguna parte y diciendo como ya, ¿sabes qué? No era tanto, la verdad, el chileno valora lo que dice por el país. O sea, de repente somos muy chaqueteros y no valoramos lo que tenemos, esa es la realidad. Y sobre todo cuando el contraste con un gobierno como el de Boric ha sido tan brutal. Es tan evidente. Sí. Oye, nos quedan 2 minutos y les quiero regalar a cada uno de ustedes el minuto de la verdad, la hora de la verdad, le decimos nosotros. Así que, Andrea, te puedes dirigir a tu cámara y puedes descargarte, agradecer. Esto es micrófono abierto. Voy a seguir la enseñanza del presidente y no me voy a descargar con nada. Yo trato también de dar vuelta a la página y seguir, sobre todo en nuestro sector, porque somos tan poquitos que al final siempre nos vamos a tener que ver y seguir trabajando juntos. Nada, solo dar gracias de habérmelo encontrado en la vida, a él, a la Cecilia, a su familia, que de verdad es una familia increíble. De ojalá recordarme y que no se me olviden todas esas buenas enseñanzas que dejaba. Y ojalá poder transmitírsela a todos esos jóvenes, a los nuevos que quieren entrar en política, participar, transmitírsela ojalá de la manera más limpia posible, porque de verdad ese gran ser humano nos dejó un legado político que creo que hay que defender por muchísimos años más. Eso. Muchas gracias. ¿Puedo aplaudir a la Andrea o no? Sí. Ah, ya. Pero también tienes tu minuto de la verdad. Yo ya me voy a descargar, pero la Andrea me cagó. Después de Dale, Piñera me enseñó, jamás. Descárgate. Me descargaré. No, pero tiene que ver con una mini descarga. Yo quiero decirle a toda la gente que yo conozco, que yo tengo amigos de todos los sectores políticos. Yo soy amante de la música y la música comprenderán que en Chile tiene un color político muy específico, por ende me toca conversar con muchos sectores. Darles las gracias porque han manifestado mucho respeto desde el año pasado, pese a que piensan distinto que a mí, y han sabido reconocer lo que era el presidente Piñera, un demócrata, un gestor, un gran hombre. Así que eso, yo estoy orgullosa de haber sido parte de su vida 4 años. Y para la gente, también es carguita, para la gente que se llena la boca, sobre todo digitalmente también, con palabras malas hacia él, sobre todo en momentos tan especiales como el aniversario de muerte, donde hay una familia sufriendo o gente que lo quiso y se dan el tiempo de postear glu, que sí,
yo creo que les va a hacer un gol a ustedes, como que me duele a mí personalmente. Eso habla mucho más de ustedes que de nosotros, y el legado del presidente Piñera es indiscutible, y esas estupideces que ustedes postean son insignificantes, háganlo las veces que quieran, pero el legado del presidente Piñera habla por sí solo, chicos. Tremenda. Oye, Muy bien. muchísimas gracias a las dos por este espacio. Gracias a los que nos escuchan siempre. Y bueno, quédense en sintonía también de Radio Agricultura. Que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Chao.